origen de la humanidad, tal como la conocemos en los textos bíblicos, está plagado de luces y sombras que proyectan a sus protagonistas frente al telón de lo benigno como de lo maligno. En este sentido, Azael no se encuentra exento. Tanto para la religión católica como para la judaica, su aparición fue símbolo de la perversión del hombre, un ángel revelado, que fue castigado por procrear con humanas y proveer al género humano el conocimiento prohibido. Para la iglesia satanista, es el mártir que entrega la luz del conocimiento a los hombres para poder ser liberados del yugo de la ignorancia represora. Estas dos vertientes son las que analizaremos hoy, en lo que llamaremos los más grandes secretos de Azael, el ángel de la rebelión. Azael en el día de la expiación. El término Azael, Asa-el, o Azazel, o Azazel, como se le llamó posteriormente, aparece en la descripción del día de la expiación en Levítico capítulo 16, versículo del 8 al 10 y 26. Brevemente, podremos narrar que en este texto Aarón echa suerte en dos machos cabríos, uno representando a Jehová, el cual, si es elegido, será sacrificado en pos del perdón de los pecados. El segundo es designado a Azazel. Si éste sale elegido, se le dejará reposar vivo delante de Jehová, y luego será enviado al desierto en dirección a Azazel, como ofrenda de reconciliación. Este rito descrito se celebraba en los templos, todavía en tiempos de Cristo, gracias a que los comentaristas cristianos antiguos casi unánimemente interpretaron la palabra Azazel como macho cabrío que se lleva el pecado. En este fragmento de Levítico, Azazel puede ser entendido a través de 4 interpretaciones. Número 1, como la cabra del emisario o chivo expiatorio, que se origina a través de 2 palabras, ase, que significa cabra, y azal, que significa salida. Número 2, como infinitivo interpretado a fin de quitar. Número 3, refiriéndose a una región deshabitada o a la montaña en donde se arrojaban las cabras como sacrificio. Esto a través de las palabras hebreas as igual áspero y el igual poderoso, y por las marcas textuales encontradas en el versículo 22 del mismo capítulo. Aquel macho cabrío llevará todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada o precipicio. Número 4, como el nombre de un demonio que ronda esa región, derivado de asaz, igual a ser fuerte, y el, que significa Dios, un dios o dioses fuertes. Veas en Levítico capítulo 17, versículo 7. En definitiva, no ha sido posible identificar exactamente el significado de Azazel. Según la etimología del nombre, el significado principal es quitar, conducir hacia un lugar seguro o desierto, o al mismo sitio desierto. En otro sentido, algunos Midrash interpretan que Azazel representa a Satán o a Chet. Sin embargo, se entiende con suma claridad que el macho cabrío no es Has Beshalom, un sacrificio que se ofrece a Satán o a los demonios. Tales sacrificios están prohibidos en forma explícita por la Torá. Por último, según el Gemara, comentario y análisis que junto con el Mishnah como texto base completa el Talmud, Azazel es un compuesto de Asa y Azael. Asa como Nefilim, hijo de Azael y Naamá, y Azael como ángel caído.
Es desde acá el texto apócrifo de Enoch entra al escenario. Azazel en el libro apócrifo de Enoch. Otras de las interpretaciones que Azazel posee es al que Dios fortalece, es decir, que muchos consideran a este ángel caído como uno de aquellos más cercanos a Dios. En el libro de Enoch y entre los manuscritos de Qumran, Azazel es un ángel atractivo, nombrado en el 10º puesto dentro de los líderes de ángeles caídos comandados por Shemijasa. Enoch, capítulo 6, versículos del 6 al 8. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón. Estos son los nombres de sus jefes: Shemijasa, quien era el principal, y en orden con relación a él: Artac-Of, Ramael, Cobabel, El, Ramael, Daniel, Sequiel, Baraquiel, Asael, Armoni, Matrael, Ananel, Satoel, Shamisiel, Saritel, Tumiel, Turiel, Yumiel y Yeadiel. Estos son los jefes de decena. Al leer entonces decena, debemos entender que refiere al 10º círculo de ángeles más cercanos a Dios, llamados Gregory, que significaba los vigilantes o los que nunca duermen. Estos tenían la misión de controlar a los humanos para que no se rebelaran. Con el transcurso de la comunión entre el 10º y los humanos, los primeros tomaron gran simpatía con los hombres y les enseñaron el arte de las armas, metalurgia y joyería, mientras que a las mujeres el arte de la seducción, la alquimia, el uso de raíces, la brujería y la magia, lo que según Enoch provocó el crecimiento de la impiedad, por lo que tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. También sucedió que los jefes y su séquito se enamoraron de las hijas de Adán, lo que causó el nacimiento de la raza de los Nephilim, gigantes de unos 3000 codos de altura, que al crecer devoraron el alimento de los hijos de los hombres, sin poder saciarse, por lo que comenzaron a devorarles a ellos, como también a las bestias de la creación. Por esta destrucción, los ángeles Rafael, Miguel, Sariel y Gabriel hablan con Dios para informar sobre la perversión causada por los Gregory y su descendencia, con la intención de terminar con la raza híbrida entre ángeles y hombres. Dios manda a anunciar a Noé el comienzo del diluvio. Tanto Azael como algunos ángeles y Nephilim, entre ellos su hijo Asa, sobrevivieron al diluvio. A causa de eso, Yahvé envía a Rafael diciéndole: encadenalo de pies y manos, Arrójalo a las tinieblas. abre el desierto que está en Dudael y arrójalo en él. Tira sobre él piedras ásperas y cortantes, cúbrelo de tinieblas. Déjalo allí eternamente sin que pueda ver la luz, y en el gran día del juicio que sea arrojado al fuego. Otras interpretaciones en textos cabalísticos dicen que Asael y Asa, o en otros textos los Gregory, protestaron por el aprisionamiento de Adán y Eva en cuerpos imperfectos, lo que fue causal de destierro. En otros Midrash se aclara que el verdadero crimen de Asael fue instruirles sobre la inmortalidad del alma, recordándoles su origen celestial con el fin de liberarles, siendo que por el castigo celestial se encuentra encadenado en las montañas del desierto, esperando el juicio final o en espera que alguien les libere para salvar a los humanos de la esclavitud. Es por estas razones que Asael recibe el nombre de Lucifer, en latín, el portador de la luz.
un nominativo que los cristianos relacionan directamente con Satán. En otras interpretaciones, al empezar a recibir el nombre de Azazel, se le empieza a considerar como el jefe de los Seirín, demonios con forma de cabra que habitaban en el desierto, a quienes los semitas primitivos daban sacrificios. Podían transformarse en cabras o corderos. Supuestamente es por esto que Dios exigía sacrificios de este tipo de animales. Azael, otros textos cabalísticos. En el Talmud de Babilonia, la palabra Azazel se considera como a alguien que obtiene la expiación de Usa y Azel. Estos dos personajes son, según Rashi, dos ángeles demoníacos que descendieron a la tierra antes del diluvio y codiciaron a las hijas de los hombres. Azazel, según Rashi, expía también el pecado del incesto. Según la leyenda, cuando Azael enseñó a los hijos de Caín los secretos del cielo, su compañera más querida fue la hermosa Noemi, o Naamá, hermana de Noé, con la que tuvo un hijo, Asa, el fuerte, el jefe de los Nefilim. Asa, por su parte, también tuvo sus encontrones con Yahvé, pues también sobrevivió al diluvio, conoció al rey Salomón y le reveló los arcanos celestiales, convirtiéndole en el hombre más sabio de la tierra y ayudándole a levantar su famoso templo con la ayuda de sus demonios. Curiosamente, ciertos textos cabalistas también relacionan a Salomón con Noemá y Lilith, a las que habría recibido en su corte disfrazadas de rameras. Como hemos visto, Azael fue un ángel que ha adquirido ribetes demoníacos, tales como en el Apocalipsis de Abraham, en el que se describe a Azazel como un demonio terrible con 7 cabezas de serpiente, 14 caras y 12 alas. Pero también en otros círculos se le considera el salvador del hombre y el proveedor del conocimiento divino. Es por ello que existe la tan vasta contraposición entre la iglesia cristiana y satánica. Si te gustó el video, dale like y comparte. Subiré videos cada semana. Logomaquia. Contemplar el pasado para comprender el futuro.